Hola amigos de En un 2x3, yo soy Tania y bueno, pues estoy muy contenta de que nos acompañen en esta edición de En Corto Cultural. Hola amigos de En un 2x3, yo soy Tania, estoy muy contenta de que nos acompañen en una edición más de En Corto Cultural. Ya saben que estos días pues hablamos un poco de arte, de libros, de literatura en general, pero nos encanta compartir este espacio, pues es un lugar en donde dejamos un poco la agenda pues que tenemos toda la semana para poder hablar de otros temas que nos gustan. Ya saben que aquí amamos los libros y todas esas cosas. Les agradezco mucho que nos acompañen. El programa anterior que hablamos de poesía, hubo varias personas que me escribieron y me dijeron así como, ay, hicieron falta poemas y demás. Pero no se preocupen, vamos a seguir hablando en otras ediciones, pues con más poetas de poesía y de cosas muy lindas y que nos pueden nutrir demasiado. Ya saben que la poesía siempre va a ser bienvenida en este espacio. Así es que les agradezco mucho que nos acompañen en esta nueva edición, donde vamos a hablar con un editor de una revista que existió hace algunos años, pero me parece importante para poder ver que siempre pueden surgir proyectos culturales pues muy interesantes alrededor de críticas objetivas hacia las cosas. Este es un gran caso. Además, creo que más de una persona envidiará que podamos tener esta información de primera mano. Así es que en un momento más vamos a hablar con Carlos Ramírez, que era editor de la revista Gorila, y nos va a contar un poco el caso de esta revista en particular, para que ustedes también vean que pues si tienen algún proyectillo por ahí que les llama la atención, siempre se puede hacer, siempre se puede, pues, incursionar en este tipo de periodismo. Así es que vamos a tener una charla, pero mientras, pues vamos a ver un poco de las noticias de lo que ha ocurrido en el mundo cultural y vamos a iniciar con algo que de manera personal había estado siguiendo, y es que ya se abrió la convocatoria del PECDA Tamaulipas. El PECDA pues es una beca de apoyo, de financiamiento para proyectos culturales de creadores, en este caso pues del estado en Tamaulipas. Es un apoyo federal por parte del gobierno federal, pero que bueno, se va dando por estados. Algo que había llamado la atención era que a lo largo del año ya se había otorgado este recurso en varias entidades, pero en Tamaulipas no había pasado. Incluso de manera de investigación había preguntado, me había comunicado con el ITCA y me habían dicho que no tenían todavía la fecha en que apareciera esta convocatoria, pero bueno, ya salió. Como estamos viendo en la imagen, el cierre es el próximo 4 de julio. Este tipo de apoyos yo considero que son muy importantes porque en el estado hay un montón de gente creando arte, creando cosas interesantes para, pues, enaltecer el arte en nuestro estado. Y algo interesante que hay que mencionar es que el año pasado en Tamaulipas no se otorgó este recurso. Es como un chiste muy triste, pero muy real, que cuando es el final de la administración estatal, pues no se otorga este recurso porque al parecer, ¿no? Como que las administraciones toman estos recursos que, como les cuento, son federales y se los llevan. Digo, se llevaron muchas cosas,
pero entre una de las grandes pérdidas siempre a final del sexenio es que este estímulo no se otorga. Entonces, este año pues ya era muy socorrido, conozco a muchos artistas que ya estaban esperándolo porque tenían proyectos incluso desde hace como 2 años esperando para poder tener este financiamiento. Dependiendo de, pues, de la categoría en la que se inscriban los proyectos, estos constan de 70,000 o 60,000 pesos, se realizan durante un periodo de 7 meses y bueno, pues los artistas presentan un proyecto en diferentes categorías y de ahí ellos van entregando reportes mensuales en donde pues dan a conocer los avances que ha tenido el proyecto y todo esto. Y al final, pues básicamente, pues tienen una obra terminada que es algo muy importante. Es una especie de mecenazgo, sin duda alguna, pero que suele ser muy importante y que además apoya muchísimos proyectos culturales que destacan a nivel estatal. Por eso la importancia de que ya se diera a conocer esta beca. Como les cuento, ya había muchos estados en donde ya se había lanzado la convocatoria, pero en Tamaulipas no. Así es que, bueno, ahora ya vemos que está lista. Como les cuento, el cierre va a ser el 4 de julio. Y entonces ustedes pueden ahí meterse a la página de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Tamaulipas, que los va a redireccionar a la página de cultura del Gobierno federal. Y ahí pueden consultar todas las bases. Este tipo de estímulos de pronto son un poco cuestionados, porque yo, por ejemplo, he visto algunos proyectos que no deberían entrar dentro de esta convocatoria, porque muchas veces no se apegan a los lineamientos, pero bueno, están ahí y existen. Así es que si ustedes tienen algún proyecto, han pensado en hacer algo en el aspecto cultural, pues esta es una buena opción para poder pues ingresar y también dar a conocer, porque muchas veces hacen falta recursos para echar a andar este tipo de proyectos. Y creo que esta es una buena opción para que pues mostremos que en Tamaulipas hay muchísima gente haciendo arte, así es que si tienen oportunidad, revisen la convocatoria, si tienen ya un proyecto, que conozco a muchas personas que tienen como 2 años elaborando el proyecto para esta convocatoria, pues ya inscríbanlo y estaremos pendientes para cuando se den a conocer los resultados y sobre todo vamos a ver qué tipo de proyectos son seleccionados para poder analizar realmente la vitalidad de este tipo de apoyos, de becas, que sin duda algunas son indispensables, pero que también pueden ser perfectibles. Así es que, bueno, pues ya, muy contentos de que ya esté el PECDA, todos a inscribirse al PECDA. Y bueno, seguimos con las convocatorias porque ahorita hay muchas convocatorias artísticas. Y bueno, la siguiente es muy local, es del sur de Tamaulipas y es la convocatoria al Premio Regional de Fotografía Nacho López, que bueno, es el premio de fotografía más importante de la zona sur de Tamaulipas. Este año la convocatoria pues está dividida como en 3 partes. Primero está las dos que siempre conocemos, que son de una pieza única y una pieza en serie, pero ahora hay en modalidad libre y ahora incluyen otra categoría que se llama modalidad bicentenario. Es un poco confuso porque en realidad la convocatoria no explica a qué se refiere la modalidad bicentenario, pero yo quiero pensar de manera muy optimista que se trata de imágenes referentes a los 200 años de la fundación de Tampico, que bueno, como saben, ha sido como el evento del año. Y bueno, pues en esta ocasión también está incluida esta modalidad. El premio Nacho López, como les cuento, pues es el premio de fotografía más importante de la zona sur de Tamaulipas. Normalmente convoca a fotógrafos de la región. Esto es un poco extraño porque en realidad no se especifica a qué región se refiere, porque he visto casos, de hecho, de artistas que son de la zona norte de Veracruz, pero pues recordemos que Tampico conecta con el sur, con el norte de Veracruz, creo que más fácil muchas veces que con otras zonas del estado.
bueno, pues ha habido ocasiones en que artistas de estas zonas pues no los dejan participar por alguna extraña razón. Así es que yo creo que las especificaciones de esta convocatoria en particular podrían ser un poco más claras, pero bueno, pues es lo que hay. Así es que si ustedes tienen más de 18 años cumplidos y si además tienen obra inédita que realizaron entre el año 2022 y la fecha de cierre de la convocatoria del Nacho López, pues inscríbanlas, pueden participar con un máximo de 2 obras, tanto en modalidad libre como en la modalidad bicentenario. Y bueno, pues se hace una selección de todas las imágenes que son enviadas. La convocatoria va a cerrar el 30 de julio. Y bueno, después de la selección, estas fotografías que se deben entregar ya montadas para exposición, pues se realiza justamente una exposición generalmente es en la Casa de la Cultura y a partir de ahí se selecciona a las piezas que son ganadoras. En esta ocasión va a haber el primer lugar se va a llevar 16,000 pesos, tanto en las piezas individuales como en las series fotográficas. Y finalmente la modalidad bicentenario va a ser un premio único de 10,000 pesos. Como les cuento, como que está siempre esas convocatorias que organiza el Ayuntamiento de Tampico son un poco ambiguas, creo yo. Muchas veces tienen como todas estas, pues, lagunas, por decirlo de una manera, y a veces se ajustan o no se ajustan a lo que hace cierto artista o no. Pero debo decir, en honor a la verdad, que llevábamos varios años viendo ganar a los mismos fotógrafos, que yo pienso que para una convocatoria de este nivel no debería ocurrir. Pero bueno, el año pasado, afortunadamente, y coincidí con varios creadores locales, ganaron varios fotógrafos nobles, entonces eso estuvo muy bien porque, bueno, pues todo el mundo decía, qué bueno que ganó alguien que no conozco, porque pues así nos da mayor amplitud acerca de lo que está aconteciendo en el ámbito artístico de la ciudad, de la zona, y sobre todo da voz a nuevos discursos artísticos, que creo que es lo más importante, visibilizar a todos aquellos que están haciendo cosas diferentes, nuevas, y que además son jóvenes que están interesados en esto. Entonces, pues esperemos que este año también pase lo mismo, aunque, bueno, pues uno nunca sabe. A veces ese tipo de cosas suelen no ser tan obvias y suelen ser complicadas, complejas. Y bueno, pues muchas veces, y debo decirlo también así, este tipo de convocatorias a veces están hechas muy a modo para que ocurran sobre ciertos creadores y demás, pero bueno, confiamos en la buena fe de la convocatoria como tal, así es que si ustedes están en el sur de Tamaulipas, en la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, que supongo que es a lo que se refiere la convocatoria, podría equivocarme, como dice mi amigo Ángel Nakamura, pero si ustedes están aquí, pues inscriban sus piezas, sabemos que hay muchísimos fotógrafos haciendo imágenes por esta zona, así es que a participar todos. Y bueno, ya dejamos de lado las convocatorias porque creo que hubo muchas estas en estos días y vamos a hablar de una cosa que me pareció muy, muy interesante y fue que en París, y ahorita la producción nos va a ayudar viendo esto, en París se rompió el récord Guinness del dictado más grande del mundo. Una cosa demencial, debo decir, porque hubo 1,650 personas que tomaron nota al mismo tiempo para romper el récord Guinness de la mayor cantidad de personas escribiendo un dictado al mismo tiempo. Un récord bastante peculiar, diría yo, pero en realidad se ve y por lo que pudimos ver, estuvo muy, muy divertido. Eh, eh, este evento estuvo organizado por una asociación en donde convocaron a muchísimas personas a transcribir una parte de un libro que se llama Cartas desde mi molino de Alphonse Daudet. Y bueno, ese texto en particular fue muy especial porque era un texto que se había mantenido en secreto
hasta hace muy poco. Y bueno, quisieron hacerlo como una manera de visibilizarlo. Así es que se dieron cita ahí todo este montón de personas. Originalmente lo que les había pedido la organización de los récords Guinness era que participaran 1,397 personas, pero pues llegaron 1,650. Entonces eso fue muy, muy interesante. Previamente hicieron algunos como ensayos y bueno, pues se tomó en cuenta el primero, que fue en donde pues fue la mayor cantidad de gente escribiendo al mismo tiempo. Fue también muy extraordinario porque se realizó sobre los Campos Elíseos en París y bueno, pues es considerado, como ustedes saben, una de las avenidas más importantes y bellas del mundo. Así es que ahí estuvo toda la gente escribiendo, de fondo tenían el Arco del Triunfo, entonces fue una cosa muy demencial, pero estuvo muy bien organizado, hubo premios y muchas cadenas de tiendas que se encuentran en los Campos Elíseos, pues dieron como regalitos a las personas que participaron. Ahí vemos que hubo de todo, niños, niñas, personas adultas, y bueno, pues esta fiesta estuvo muy padre, la verdad. Ojalá se replicara en México. Pero en México solamente se hace en cosas de lectura, por ejemplo, en maratones. Recuerdo alguna vez que hubo un maratón de lectura del Quijote y se puso también bien demencial. Pero bueno, pues esperemos que alguna de estas actividades tan divertidas pues se replique en nuestro país, porque la verdad es que sí suelen ser actividades que pueden ser muy ñoñas tal vez, pero que sí llaman la atención y son además, creo, pues un aliciente, ¿no? Para la gente a la que le gusta o escribir o leer y esto, y entonces, pues fue una actividad que creo que mucha gente en París se asombró de ver y bueno, pues muy divertido, cosas divertidas que pasan en el mundo, creo yo. Y bueno, pues después de ver a los parisinos escribiendo, pues les voy a hacer una recomendación literaria que viene muy al tema con las elecciones que acabamos de vivir en México. Como ustedes saben, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, que además pues son el parteaguas en la historia de nuestro país y abren muy bien el espacio electoral pues a lo que vamos a ver en 2024 y que se llevaron a cabo. Pues este fin de semana hemos comentado mucho acerca del tema, hicimos una cobertura especial al respecto y bueno, pues un poco en este sentido me quedé pensando qué libro podía recomendarles sobre este tema que me parece pues muy interesante. Y se me ocurrió recomendarles uno de mis libros favoritos. Generalmente, y debo decirlo tal cual, eh, cuando recomiendo libros, son libros que leo, que de pronto me llaman la atención y eso, pero soy un poco díscola, podría decirlo, y se lo contaba el otro día a un amigo mío al que quiero mucho, que me cuesta mucho trabajo recomendar los libros que a mí me gustan porque siento que la gente va a decir, ay, ¿eso qué? ¿No? Pero creo que este libro en particular es uno de mis libros favoritos. Lo releo cada vez que es época electoral y pues me parece sumamente vital además. Este libro se llama La jornada de un escrutador, es de Italo Calvino. Italo Calvino es uno de los escritores italianos contemporáneos más importantes, creo, del mundo. Probablemente esté pues con Umberto Eco y mi adorado y fascinante Alessandro Barico. El chiste es que Calvino, bueno, en este libro cuenta la historia justamente de un escrutador electoral que va a visitar lo que se llama un cotolengo. ¿Qué es un cotolengo? Un cotolengo es una institución de beneficencia en donde se encuentran personas con discapacidades físicas y mentales. Entonces, el escrutador va, no se los quiero spoilear mucho, pero creo que es interesante y es muy divertido si lo leen. El escrutador va al cotolengo y empieza a ver que ahí viven muchas personas, como les cuento, que padecen de sus facultades mentales,
muchas personas que tienen alguna discapacidad, algunas no caminan, algunas no ven, algunas no oyen y demás. Y entonces se empieza a dar cuenta de que en ese lugar pues también se llevan a cabo las elecciones, ¿no? Y entonces sucede que pues él empieza a observar que quienes dirigen el lugar, que son monjas y padres, pues empiezan a obligarlos, literalmente a arrastrarlos a que vayan a votar. Y entonces lo cuenta de una manera tan amena y tan divertida, que el libro es muy divertido, pero si nos ponemos a pensar y analizamos el contenido real del libro, realmente es espeluznante y realmente es un texto, pero muy, muy, muy fuerte. Eh, este libro, sabemos que todos los libros son ficcionales, pero este libro está basado en un hecho real que le ocurrió a Calvino. Calvino en 1953 fue candidato como de relleno en el Partido Comunista de Italia. Y entonces él cuenta que fue justamente como les cuento, al Cotolengo, a visitar como a ver qué pasaba, porque pues él era como el candidato, ¿no? Entonces fue a ver qué ocurría. Y entonces él dice que estuvo solo 10 minutos allí, pero que para él fue una experiencia tan fuerte y tan demoledora que le hizo cambiar por completo su percepción de la política y de las elecciones. Entonces, pasaron 10 años y en 1963 se publica este libro en el que, bueno, cuenta como toda esa experiencia, lo difícil que fue para él. Incluso dice que después de escribirlo, le tomó 10 años escribirlo, y después de que lo escribió, pues pasó muchísimos meses sin poder volver a escribir porque para él fue muy impactante. Entonces, pues fue un momento muy específico de su vida. Como les cuento, en realidad el tiempo que él estuvo ahí observando lo que pasaba, pues fue muy corto, pero en realidad dice él que esos 10 minutos le sirvieron perfectamente para poder escribir este libro que realmente es, como les digo, es muy divertido, pero a la vez es espeluznante pensarlo. Entonces creo que en época y ante la apertura ya, pues como les digo, ¿no? De la época y de la temporada electoral, creo más fuerte de nuestro país en muchos años y en muchos sentidos, creo que es un texto que lamentablemente está muy vigente, que además puede ser una analogía perfecta entre lo que significan las elecciones, lo que hacemos nosotros como electores, pero también de cómo se maneja la política, y lo vemos que no solo pasa en México, sino en otras partes del mundo. Así es que este es un gran libro, se los recomiendo. Esta es una edición española que está editado por Ciruela, pero es un texto que vale mucho la pena. De hecho, creo que en internet anda un PDF y si lo localizo se los voy a compartir para que realmente lo lean y vean de lo que les estoy hablando porque es muy, muy interesante. Incluso Calvino lo escribe como si fuera él, pone a uno de como a su desdoblamiento que se llama Amerigormea y él es el que cuenta la historia y bueno, pues fue un texto muy específico, creo, para él, que además cuando lo publica, que como les cuento es 10 años después, escribe un prólogo que es muy fuerte al respecto, explicando por qué tardó tanto tiempo en escribirlo y además como cuál había sido el punto medular para él a lo largo de los años, después de haber como procesado toda la información y todo lo que había pasado, y entonces él dice que es un texto que le resultó tan difícil de escribir que posteriormente estuvo mucho tiempo incapaz de escribir. Entonces, creo que es muy claro, ¿no? Lo que nos quiere decir. Y bueno, les voy a compartir un pedacito para que después ustedes lo puedan leer, pero para que vean un poco de lo que les digo, porque realmente sí es muy impactante. Dice, cierto número de electores del Cotolengo eran enfermos que no podían levantarse de la cama. En esos casos, la ley establece que entre los componentes de la mesa se elijan algunos para construir una mesa votante
que vaya a recoger los votos de los enfermos en los lugares de cura, es decir, allí donde se encuentren. Se pusieron de acuerdo y la mesa volante quedó constituida por el presidente, el secretario, la escrutadora y Amerigo. La mesa volante disponía de 2 cajas, una con las papeletas de voto y la otra para recogerlos, un registro y la lista de los votantes en los lugares de cura. Entonces él cuenta una cosa súper loca, como había gente que pues estaba mal y eran como que los que organizaban, ¿no? Y ahora vamos a ir a ver a fulanito para que vote y ahora a perenganito para que vote y así. Entonces, les digo que es un texto muy, muy ameno de leer, pero si lo reflexionamos, creo que es un texto bastante fuerte y crudo y que pues sí nos puede como recordar el verdadero sentido de la política en nuestro país. Y bueno, imagínense un texto de los años 60 que nos habla tan claramente de lo que puede ser la política y las elecciones en en nuestro país, en nuestra realidad cercana, pero además desde hace tanto tiempo. Entonces, creo que puede ser un texto muy, muy clarificador y que lamentablemente pues sigue siendo pues vital y bueno, pues podríamos decir que por mucho tiempo. Ahora, Calvino siempre tiene como mucha claridad al escribir ciertas cosas. En este caso, creo que describe, su narrativa es muy tendiente a describir exactamente lo que está pasando y creo que eso lo hace un texto bastante ameno en ese sentido de leer. Tiene otros textos, como otro de mis libros favoritos que se llama Ciudades Invisibles, que también marca súper bien exactamente lo que está diciendo, cómo lo está diciendo. Y creo que es definitivamente una de las joyas de la literatura italiana. Para mí es uno de mis escritores favoritos y los invito a que lo lean, a que descubran que, bueno, esto no solamente pasa en México, pasa en muchas otras partes y que puede ser revelador, pero además puede cambiarnos de pronto mucho la percepción, ver este tipo de casos reflejados en otros lugares. Así es que, bueno, pues ahí está la recomendación literaria porque hay algunas personas que me dicen, recomiéndame un libro. Bueno, pues en esta ocasión recomiendo desde el fondo de mi corazón este libro. Así es que si consigo el PDF, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan leer y también me escriban ahí qué tal les pareció, si les gustó o no, y se diviertan un rato, porque también los libros, pues, no solamente son hermosos por fuera, sino por dentro. Así es que ahí está la recomendación. Y bueno, como les comentaba, ahora vamos a tener una entrevista con una persona que yo creo que es uno de los editores más importantes y transgresores que ha tenido México. Y que bueno, pues tuvo un proyecto editorial hace algunos años, impulsado desde una editorial, que además eso creo que es un punto muy interesante, y que se convirtió, pues, que ahora, ¿no? Se ha convertido pues en una cosa ya de culto sobre, podría decir, crítica artística, literaria, cinematográfica y musical honesta. Pero ¿cómo hacer este tipo de cosas? Ustedes saben que nosotros estamos muy interesados en esto porque lo que hacemos pues es finalmente hacer críticas honestas, aunque a veces, muchas veces a ciertos sectores no les agrade. Pero bueno, hacer este tipo de cosas es complicado, pero sí se puede. Así es que quise rescatar este ejemplo para que ustedes vean que desde un lugar pequeño se puede hacer una gran diferencia. Así es que le doy la bienvenida a Carlos Ramírez, quien fue muchos años editor de la revista Gorila y que, bueno, nos va a hablar pues de este caso tan particular, creo, en las publicaciones en México. Hola Charlie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Tania. Aquí contento y un poco sorprendido por tus palabras. No sé si eso, qué tal pueda caer, pero pues es lo que tú crees, ¿no?
Claro, pero además creo que es una opinión compartida con varias personas que he tenido la oportunidad de conversar acerca del proyecto, pues tan importante que significó la revista Gorila. Ahí la producción tiene algunas imágenes de qué era la revista, de qué les estoy hablando, Ajá, pero ok. cuéntanos un poco cómo surgió y por qué crees que hasta hoy sea como un objeto de culto, creo yo. Mira, en realidad yo estaba trabajando en Editorial Tucán, que fue donde comenzamos y donde terminamos, donde hicimos toda la década que estuvimos en los puestos de periódicos. Yo estaba haciendo otra cosa, una revista de psicología y de otro tipo de cosas. Y entonces, cuando terminó la revista, durante una plática con el editor, bueno, el editor en jefe, el dueño, que es Jaime Flores, él me ofreció hacer una revista para adolescentes, ¿no? La consigna era únicamente eso, hacer una revista para adolescentes, y, perdón, y yo dije, bueno, vamos a ver qué sale, voy a hacer algo que, vamos, en primera instancia va a ser para adolescentes, pero ahí podemos, me imaginé que podíamos hacer muchísimas cosas, ¿no? Acerca de hablar de muchas cosas que a mí me interesaban y de temas que a mí me gustan de toda la vida. Y poco a poco fuimos ahí integrando. Las primeras revistas las hice yo solo, yo escribía, yo corregía, yo editaba, yo hacía todo. Y fueron como 3 números que hice yo solo. Y posteriormente fuimos agregando a gente que fue llegando. Y bueno, ahí comenzó la historia, ¿no? Oye, ¿cómo hacías en un inicio de la selección? Porque digo, si te dicen, haz una revista para adolescentes, creo que te dejan como un margen muy, muy grande para poder, encontrar cosas o eso. ¿Cuál era tu criterio? Dices, cosas que me gustaban, pero además de eso, ¿qué otra cosa te guiaba, por decirlo así? Pues yo creo que básicamente me llegaba una falta de criterio absoluta. Entonces, y con esa falta de criterio, pues se daba margen a que entrara todo, ¿no? Había ahí, por ejemplo, empecé la parte que en un principio era lo más fuerte, era el skateboard, que a mí siempre me ha parecido una de las actividades más punks que existen. Es algo tú y tu patín y contra la calle, ¿no? Entonces, eso para mí hay pocas cosas que yo encuentre más punk que patinar en la calle. Y entonces a partir de ahí eh, pude ir introduciendo algunos otros temas que, como te decía, que siempre me han interesado, como el cine gore, como la literatura. No me gusta mucho utilizar la palabra underground, pero de autores un poco fuera del mainstream. Hicimos también graffiti en un principio, que en aquel entonces sí era una actividad completamente todavía fuera de la ley, ¿no? Todavía no había como una asimilación como posteriormente ocurrió, sí era una actividad pues mal vista. Hicimos eso, hicimos cómic, hicimos, ¿qué más? Pues muchas cosas, ¿no? Que en aquel entonces pues no había prácticamente nadie que estuviera hablando de ello, ¿no? Hicimos también BMX de bicicleta, hicimos muchas actividades que eran deportes extremos, ¿no? Y que a los chicos les interesaban, y poco a poco fue conformándose un equipo pues bastante interesante, ¿no? También obviamente escribíamos también mucho de música, pero mucho punk, mucho hip hop que estaba en aquel momento empezando a tomar fuerza aquí en el país, ¿no? O sea, tú lo que hacías era visibilizar todo esto que estaba como muy escondido y demás. Pues sí, que estaba eh, tal vez no escondido para los medios, ¿no? Pero que finalmente estaba sucediendo en las calles de la Ciudad de México y en las calles de las grandes ciudades, ¿no? Y como te digo, todavía no estaba asimilado como tal, como después ocurrió. Afortunadamente creo que después ocurrió y que no sé si nosotros contribuimos, a lo mejor contribuimos un poquito, ya será la gente quien se encargue
de decirlo, ¿no? Bueno, y justo a eso, yo he conversado con muchas personas y como que todas tienen un punto en específico que dicen, es que para mí Gorila me aportó esto, aprendí esto, o vi esto, o me gustó esto, o no. Pero de manera, tú como editor, ¿qué crees que sea lo más importante que aportó como a toda esta generación la revista? Yo creo que lo más importante fue acercar a la gente a la literatura, al cine, a los deportes. Creo que eso fue lo más importante, según yo, porque después yo la verdad no pensé que siempre fue esa nuestra intención, como sembrar ahí el gusto por expresiones que, como te digo, estaban como fuera digamos, de la norma, sembrar como el gusto para que la gente fuera más allá, ¿no? Y si se lograba, pues íbamos a estar muy contentos. Y finalmente creo que sí se logró, porque lo ves ahora, la revista tiene más de 10 años ya que dejó de salir, ha pasado mucho tiempo, de pronto no te das cuenta, pero, y sin embargo todavía hay gente que está como ahí esperando que algún día vuelva a surgir, ¿no? Todos los días, aunque suene extraño, recibo mensajes de lectores que ahora ya, obviamente ya han crecido, pero que siguen preguntándose que si en algún momento la revista puede volver a surgir, ¿no? Ahora, algo interesante que mencionabas y que también me parece muy interesante de la revista es que justo conformó como un equipo muy especial, diría yo, porque tenían participación muchas personas que ahora las ves y a través del tiempo pues han hecho cosas súper, súper interesantes. Pero ¿cómo seleccionabas tú a tus colaboradores? Mira, en realidad, como te digo, yo en principio lo hacía prácticamente yo todo. En ese sentido también era una publicación muy punk. Y después la gente empezó a acercarse. Mucha gente cree que yo invitaba a mis amigos a escribir, pero la verdad es que en ese momento nadie de quienes después hicieron el equipo, yo no los conocía. Yo no conocía a ninguno hacía ninguno, y todos se fueron acercando, fueron enviándome correos electrónicos o se acercaban a mi oficina y me mostraban lo que estaban haciendo, ¿no? Porque decían que estaban interesados en el proyecto, que les gustaría colaborar, y si a mí me gustaba lo que me mostraban, pues adelante, ¿no? Y algunos de ellos después se hicieron muy buenos amigos míos y todavía lo son, ¿no? Pero en un momento así fue como ocurrió, y para mí la verdad es que es un gusto porque muchos de ellos empezaron su carrera conmigo y ahora son gente pues que ha hecho cosas, como tú decías, muy importantes dentro del medio, ¿no? Todos dentro de su especialidad, fotógrafos, hay escritores, hay gente que hacía graffiti, que hacía ilustraciones para la revista, que era una de las características, creo que muy importantes de la revista, que teníamos una imagen gráfica pues muy potente, ¿no? Y toda esa imagen gráfica la hacían artistas muy jóvenes, que en ese momento tendrían entre los 18 y los 25 años, ¿no? Era gente, o incluso menos, 17, 24 años, y era gente muy joven en aquel momento, y que afortunadamente comenzaron a trabajar ahí conmigo y que ahorita están haciendo cosas muy importantes, ¿no? Están como directores de arte en televisoras, en agencias de publicidad, y para mí eso es algo muy satisfactorio. Oye, ¿y qué tan difícil era? Porque digo, es difícil hacer un proyecto así, ¿no? Porque además eran como críticas muy, muy fuertes y muy honestas. Por ejemplo, ahora vemos esta ilustración, ¿no? Pero Ajá, eh, lo hacías desde una editorial, o sea, no era un proyecto independiente, porque yo creo que cuando es un proyecto independiente como que tienes claro, libertad, ¿no? De sí, decir, entiendo. esto Sí, sí, por pero supuesto. a veces cuando estás dentro de un medio, pues es difícil porque responde a otras cosas, ¿no? A cosas comerciales y demás, pero
Así es. Creo que eso es lo más interesante de esta revista, ¿no? Desde la institucionalización, por así llamarlo, hacían Ajá. esto. ¿Qué tan difícil era? Mira, en un principio, Jaime, te digo que era el director, el dueño de la empresa, me dijo, puedes hacer lo que quieras, tú dale y haz lo que quieras. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer lo que quiera. Creo que una de las cosas importantes y que le llamó mucho la atención a los lectores y que los atrapó fue el uso del lenguaje. Escribíamos de una manera muy desenfadada y utilizando un lenguaje que tampoco se utilizaba en los medios, ¿no? Que después ya las cosas cambiaron, pero en aquel momento sí, había muy pocos medios que se atrevían, por decirlo de esta manera, a utilizar un lenguaje como el que nosotros utilizábamos, ¿no? Un lenguaje muy coloquial, muy lleno de majaderías todo el tiempo y íbamos, creo que íbamos más allá de la vulgaridad, ¿no? En algunas ocasiones. Pero era algo que yo recuerdo que yo le encontré un nombre y que era un desmadre de fondo, porque no era algo vacío, ¿no? Todo tenía un trasfondo ahí pensado y planeado. Y en ese sentido no tuve ningún problema los primeros años, porque después ya con el paso de los años y conforme la revista fue haciéndose más importante y más grande, el tiraje más grande, las ventas más grandes, comenzó a llamar la atención pues, de las autoridades, ¿no? Y Gobernación nos empezó a llamar todo el tiempo, cada mes tenía yo que estar en Gobernación para recibir una llamada de atención de la gente encargada de eso, pero aún así nos ingeniábamos para seguir haciendo cosas que transgredieran, ¿no? Y que incluso ofendieran, porque también era como uno de los deseos de nosotros. Sí, era una revista muy transgresora, creo yo, pero muy divertida, Y aparte. sí, yo creo que era también muy ofensiva, porque sí, no nos guardábamos nada, ¿no? Era y un poco, incluso puedo decir que naif, ¿no? En algún sentido, porque hablábamos mucho de que lo único bueno de la música era el rock y el punk y lo demás no importaba, pero eso era parte del encanto también adolescente, ¿no? No éramos como una revista que se erigiera o se autoerigiera como una autoridad dentro de la crítica musical o dentro de la crítica de ningún tipo, ¿no? Éramos muy desenfadados, no teníamos pretensiones, y creo que eso fue lo que finalmente le terminó por atraer tanto a la gente, ¿no? Sí, de hecho creo que una de las cualidades más importantes, además de que era como la apertura, ¿no? De todos estos temas que normalmente no eran tocados dentro de los medios tradicionales, era que justo la revista no era pretenciosa, sino que se sentía muy natural el abordar ciertos temas. Pero ya cuando hablabas como esto de que la Secretaría de Gobernación los perseguía y todo esto, ¿hubo un tema en específico que en algún punto te dijeran, sabes que esto no se puede decir, no se puede hablar acerca de esto? Sí, hubo varias cosas, pero como siempre, ya sabes, el temor que en la sociedad mexicana todavía le seguimos teniendo al sexo, y en aquel momento pues era más, ¿no? Que nosotros teníamos una sección que se llamaba Wet Dreams, que era como de mujeres con poca ropa, ni siquiera estaban desnudas, ¿no? Porque finalmente era una revista en un principio planeada para adolescentes, pero eran mujeres en poses muy sexys y eso no le gustaba a Gobernación, ¿no? Que siempre me decían, no, es que les tienes que poner más ropa, no tienes que decir que quieres hacerle esto y otras cosas, ¿no? Entonces por ahí empezaron también a decirnos que no lo hiciéramos, también nos dijeron que no podíamos meternos con los políticos, que toda la vida lo hicimos, hasta la última revista no hicimos caso, pero, porque un día la revista no estaba embolsada, y tener una revista embolsada en esos tiempos equivalía a que estaban como clasificando para mayores de edad, y eso finalmente también le pegaba a las ventas, ¿no? Y eso creo que finalmente sí terminó
por perjudicarnos demasiado. El hecho de que desde Gobernación nos hayan hecho que las revistas se embolsaran y que tuvieran una leyenda para mayores de 18 años. Y todo esto fue a consecuencia te digo, de lenguaje tan fuerte, de las burlas sangrientas que hacíamos pues de todo, en general de todo, ¿no? No había algo que no pudiéramos, que no criticáramos nosotros. Criticábamos a la televisión, a los políticos, a los artistas de plástico, a todo mundo. Entonces era complicado, ¿no? Y además esto se lo debemos, y debo acotar aquí, a los panistas, porque esa reforma en la Secretaría de Gobernación surgió cuando Santiago Krill era secretario de Gobernación y fue quien impuso que las publicaciones de este tipo estuvieran embolsadas, que tuvieran leyendas y un montón de cosas. Así es que gracias, panistas, por arruinar una cosa Así más. es, así Entonces, es. recordemos, hay que tener buena memoria. Pero bueno, Sí, no hay que olvidar. sí, no, sobre todo en esto, porque ahorita ya andamos en el fervor electoral y de pronto, piénsenlo. Bueno, Así y es. este proyecto pues se hizo muy, muy grande y fue como el boom para muchas personas, muchos lo vimos, lo leímos, crecimos viendo todo este tipo de cosas, pero ¿por qué se terminó? Y esta es una pregunta que alguien me dijo, pregúntale eso. ¿Por qué se terminó? Mira, creo que hubo por ahí muchos factores y pensándolo a la distancia, pienso que también puede ser como el desgaste, como que empezaba el cambio de la manera en que consumen los lectores o los espectadores, en que consumen entretenimiento y que consumen información. Creo que nos tocó esa coyuntura en el cambio de que la gente se estaba mudando en definitiva a las redes sociales, a los medios electrónicos. Creo que eso es algo importante y también te digo que el hecho de que la revista se haya empezado a embolsar, ya no tuvo, ya mucha gente ya no tuvo acceso a ella porque había historias muy, muy graciosas de gente que a la cual se la compraban sus papás, ¿no? Le compraban, oye, papá, cómprame esta revista, y los papás se la compraban, y bueno, se la compraban porque era una revista que en la portada siempre traía o a un patinador o a un biker o cosas que pues eran deportes y que aparentemente era inofensivo, ¿no? Para las buenas conciencias. Entonces, después cuando la revista está embolsada, pues ya hay ahí como una alerta, ¿no? Esto no es apto para menores de edad y cosas del estilo. Entonces ahí comenzaron a bajar efectivamente las ventas y es importante recordar para mí que la revista sobrevivió durante una década exclusivamente de sus ventas, lo cual era una verdadera hazaña en esos tiempos, porque las revistas sobrevivían básicamente de publicidad. O sea, era un porcentaje enorme lo que las revistas recibían de publicidad y nosotros prácticamente estuvimos toda la década sin publicidad. Nos mantuvimos ahí exclusivamente de las ventas, lo cual era algo muy bueno, ¿no? Y Creo que a que mí me solo el satisface TV mucho, Notas ¿no? lo ha hecho. ¿Cómo, perdón? Creo que solo TV Notas lo ha hecho también. Ah, claro, no, bueno, pero sí, TV Notas estamos hablando de un monstruo, ¿no? Sí, no, o sea, así como el abismo total. Sí, y creo que siguen todavía, ¿no? No sé si todavía existe TV Nota. Continúa con la misma Imagínate, ganadora. imagínate. Oye, y bueno, esta también es una pregunta del millón, creo yo. Pero ahora que vemos que pues todo vive ya en las redes, que el Internet, pues finalmente, como decía mi ex jefe Javier Matuk, todo vive en Internet. Así ¿No, es. ¿no has pensado como tener un proyecto digital? Sí, hay como por ahí la inquietud. Es difícil, la verdad es que es difícil, es complicado, pero yo creo que en algún momento sí tendré que darme el tiempo para al menos hacer ahí un par de ediciones más, ¿no? Como de a ver qué pasa y bueno,
no sé qué pudiera pasar más adelante. Pero sí, hay ahí como el gusanito, ¿no? Y el deseo de hacer algo. Y esto lo he platicado muchas veces con gente que colaboraba en la revista y algunos están de acuerdo, algunos no, pero yo creo que finalmente si se llegara a concretar, yo creo que por ahí tendríamos a los más importantes, ¿no? Bueno, los que quedan, porque, eh, por ejemplo, uno de los pilares que era Paco Zamudio, lamentablemente nos dejó hace algunos años, pero la mayoría todavía andamos por acá dando lata, ¿no? Y es muy probable que sí se concrete en algún momento. Este es vaya dato perturbador, guarden esto. Yo sé lo que les digo. Oye, ¿y cómo has visto, obviamente, de ser como algo tan transgresor, ¿no? ¿Cómo has visto en los medios este cambio de manera general? Porque digo, entiendo que tú actualmente no vives en México, pero has estado como siguiendo de cerca los Sí, medios, claro, sí, por supuesto. Sí. entonces tienes un panorama, creo, un poco amplio para poder darnos tu opinión acerca de cómo has visto esto, porque antes obviamente veíamos cosas como Gorila y era, como tú dices, muy transgresor y todo, pero ahora vivimos como en una época en donde este tipo de recursos son diferentes. ¿Qué te parece a ti eso? Eh, no te entiendo muy bien cuál es la pregunta, mi O querida sea, Tania. ¿cómo ves ese cambio, no? Porque creo que con la llegada de las redes sociales y todo esto, definitivamente ha habido un cambio y pareciera que hay una Claro. apertura, ¿no? Pero no, yo no creo que se llegue como a tener ese tipo de fuerza o presencia o transgresión ahora en redes que como lo que se hacía en Claro, entiendo. Sí, ¿sabes qué? Que yo creo que como que todo eso está como muy domesticado, ¿no? Y muy asimilado ya no sé, por los medios, ya como que le quitaron todo el filo. O sea, ahora es como puro desmadre vacío y superficial, ¿no? Eso creo que es la gran diferencia con lo que nosotros hacíamos, que sí tenía ahí un trasfondo importante de crítica social, de burlarte de lo que estaban haciendo en los medios mainstream. Eso era fundamentalmente lo que a nosotros nos interesaba y creo que lo cumplimos a cabalidad. Y ahora eso ya ni siquiera, yo creo que ni siquiera le pasa por la cabeza a la gente que está haciendo a los llamados creadores de contenido, ¿no? Es desmadre por desmadre y es como muy vacío, muy frívolo en todos sentidos, ¿no? Porque yo por ejemplo, recuerdo que en la sección esta de las chicas que se llamaba Wet Dreams, o sea, poníamos las fotos, pero poníamos poesías, ¿no? Poesías de poetas chingones. Y ahora, pues ya la gente, si antes no leían poesía, pues ahora creo que menos, ¿no? Espero equivocarme, pero no lo sé. Y creo que esa es como que la diferencia fundamental entre lo que hacíamos nosotros, que era, como te decía, algo que yo le llamaba desmadre de fondo, a un desmadre superficial y vacío, como según mi punto de vista es lo que ocurre ahora. Y no quiero sonar a viejito, pero es verdad. sí suena un poco a viejito, pero Sí, pues sí, lo sé. yo también lo Me acabo de comprendo. escuchar. Si lo escuchas vas a ver, Sí, ya sé, sí. pero bueno, o sea, creo que sí, o sea, tienes un punto muy cierto, justamente porque era una cosa transgresora, pero enfocada hacia algo y sí, justo ahora parece que no hay como contexto, ¿no? Exacto, sí. Oye, y O al menos no en la mayoría, ¿no? Pues a lo mejor seguramente por ahí debe haber alguien que sí esté haciendo algo más interesante, pero pues lamentablemente yo no lo conozco. todavía no se sabe. Oye, y justo en eso, ¿tú tienes alguna referencia de algún medio, alguna cosa que a ti te guste, que digas, me gustan lo que hacen porque son un poco parecidos o me suenan o
Como que me da por ahí. No, que sean parecidos a Gorila. No, ahora no, creo que, no, sabes que, por ejemplo, bueno, alguien que retomó mucho de lo que nosotros hacíamos fue Vice, ¿no? Que fue, en su momento ellos retomaron mucho y todo el mundo me lo dice, ¿no? Y que yo no, yo me negaba como a verlo, pero después ya que empecé a analizar, sí, la verdad es que Vice tomó muchísimas cosas que nosotros hacíamos y ellos lo empezaron después a desarrollar cuando ya no estuvimos nosotros. Pero bueno, Vice ya también, ya, al menos en México, ya murió, ¿no? Ya se fue a la bancarrota Ya se también. fue a la bancarrota también, sí. Y no creo que, actualmente no creo que haya alguien que esté interesado en hacer eso, ¿no? No conozco al menos. ¿Por qué crees que no haya como este interés? No lo sé, no lo sé. Puede ser que todo el mundo esté demasiado contento con el status quo, ¿no? No lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que Sí, sería bueno preguntarle a ellos, ¿no? ¿Qué piensan, ¿no? Por qué no están burlándose? ¿Por qué no están criticando, no? Se me hace raro, de verdad se me hace raro. sí, Sí, que, aparte, que un joven esté como muy satisfecho, me parece incluso algo antinatural, pero no sé. sí, ¿no? Porque justo esto, ¿no? Hay como una sensación de que ahora se puede decir cualquier cosa Ajá, exacto, sí. y no se dice, entonces, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Sí, está como, te digo que está como al asimilarse de esa manera, ha perdido todo el filo, ¿no? Ya nada puede, y además no tienen como la intención, ¿no? No hay ni siquiera el interés de hacer algo que de verdad transgreda. Ya decir chinga a tu madre ya es de moneda de uso común. Ya no pasa nada, ¿no? Si tú lo dices. Sí, ya está muy normalizado. Ajá, exactamente, sí. Oye, de esa época de Gorila, ¿qué es lo que más te gustaba de ser editor? ¿Qué es lo que más me gustaba a mí? Pues me Sí, gustaba todo, me gustaba todo, me gustaban las fiestas, es lo que más me gustaba, las borracheras. eso ya sabemos. Las Sabemos bo- que te decían el editor rockstar. me gustaban las borracheras. No, me gustaba, la verdad es que me gustaba mucho escribir las editoriales, me gustaba, pues, las secciones de las que yo me encargaba, y me gustaba mucho trabajar con todo ese equipo de gente tan talentosa, ¿no? Como te digo, pues, con los escritores, con los reporteros, con los caricaturistas, con los fotógrafos. Te digo que muchos de ellos se hicieron mis grandes amigos y siguen siéndolo, ¿no? Entonces, y de hecho con varios he trabajado en otros proyectos que están ligados a la música, pero ya desde otro punto de vista, ¿no? Pero sí creo que en general me gustaba y el trato con los lectores, ¿no? Eso era maravilloso, el intercambio de ideas, el saber que les gustaba lo que hacíamos. Fíjate, esto te va a parecer a lo mejor gracioso y a quien escuche de menos de 30 años le va a parecer muy gracioso, pero a mí todavía me escribían cartas los lectores, cartas en papel. Como Entonces, Chabelo. exactamente, sí, sí, sí. Y ahí teníamos ah, bultos de cartas escritas a mano por los lectores, y eso me queda un gran recuerdo de eso, porque ya después eso ya, incluso a nosotros nos tocó también la coyuntura, que ya después ya no llegaba ninguna carta escrita a mano de papel, pues ya todo se hacía a través del correo electrónico. Oye, ¿y qué hicieron con tantas cartas? Que creo que en alguna de las mudanzas ya los dueños las han de haber tirado a la basura, ¿Vieron? lo más seguro. Sí, 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 las hicieron pedazos, trizas, ¿no? Oye, Es ¿y lo te más mandaban seguro. cosas o qué onda? ¿Me, Cuéntanos eso. me mandaban qué, perdón? ¿Te mandaban cosas o así? Pues me mandaban dibujos, me mandaban historias ahí que se inventaban, eh,
cartitas ahí hechas como con pictogramas, no, todo muy bonito. La verdad es que sí, ese trato con los lectores fue algo fantástico. Y fíjate que me siguen pasando cosas pues, muy chidas, pero a la vez bastante extrañas, como por ejemplo, gente que estoy en el metro cuando he ido ahora a la Ciudad de México, que gente que me encuentro en el metro y que me habla y que me dice, oye, tú eres el editor de Gorila. O sea, son cosas muy extrañas, ¿no? Y que todavía me siguen pasando, entonces es muy raro, pero pues está muy bonito. Pero aparte creo que tú eres uno de los, digo, te conozco de hace muchos años, pero creo que eres una de las personas que como editor eres una persona súper creativa y creo que tienes un feeling muy especial para reconocer el talento en los demás, que creo que es algo que también a muchos editores actuales les cuesta, porque responden a otro tipo de cosas, ¿no? Como decíamos, incluso hasta intereses comerciales o de tú me Claro. caes mal o cosas por el estilo, ¿no? Pero creo que una de las particularidades que tienes tú como editor es saber reconocer cuando alguien es talentoso y pareciera que en los editores tendría que ser algo de facto, pero en realidad es un don, creo yo. Y eso es algo que tú tienes muy bien definido, creo yo. Sí, creo que si algún mérito tuve fue el de haber conformado un equipo tan talentoso, ¿no? Y tan interesante. Y como te decía, de gente que actualmente está haciendo cosas súper padres, ¿no? Y que comenzaron conmigo porque que yo le tuve, como tú dices, ahí sí tuve como el talento o las, no creo en la suerte, ¿no? Más bien el talento de haber reconocido eh, que esa gente era muy talentosa y que podían aportar muchísimo a la revista, ¿no? Y así sucedió, porque la revista tenía ahí como muy bien establecidas las secciones y la gente cuando alguien no escribía, la gente reclamaba, ¿por qué no escribió tal? ¿Por qué no escribió aquel? ¿Por qué ahora no hizo ilustraciones? Y toda esa gente se conformó gracias a que se acercaron y pudimos conformar ese gran equipo, porque era muy impresionante la cantidad de gente que se acercaba, pero pues lamentablemente no se podía, ¿no? Que todos estuvieran, y creo que el equipo que se formó, que unos se fueron, otros llegaron, y constantemente había ahí como un cambio, pero el equipo fuerte, la columna vertebral, prácticamente estuvo presente durante toda la historia de la revista, ¿no? Creo que si algún mérito tuve fue ese, reunir un equipo de gente talentosa. Y bueno, voy a contar una cosa, porque a mí una de las cosas que me gustaba mucho de esta revista, y que bueno, ahora me pasa, o sea, no sé en realidad cómo abordarlo, pero me gustaba mucho las reseñas de libros que hacían, porque eran realmente una cosa bien especial. O sea, si un libro no les había gustado, tengan por seguro que decían, ay, este libro no me gustó por esto y esto y esto. Y yo creo que a veces, como les contaba hace un rato, es difícil recomendar libros porque o te gustan mucho o no te gustan. Entonces, cuando te dan a recomendar un libro que no te gusta, creo que es un poco Claro, difícil no abordar, porque finalmente pues hay algunas otras cosas, o conoces a los escritores, o conoces a los de la editorial, y es como complejo, pero ustedes no tenían claro. ese problema, y eso me gustaba muchísimo. Sí, también, sí, por ahí recuerdo que en algún momento alguien escribió, este libro es una mierda, o sea, así con tal, ¿no? Con todas sus letras. Y eso creo que, sí, creo que era, te digo, pienso que era muy inmediato lo que hacíamos, muy honesto, a lo mejor hasta grosero. No, bueno, a lo mejor no, absolutamente grosero, pero pues estaba bien. Creo que esa dosis de honestidad hacía falta en ese momento. Bueno, ¿y ahora tienes proyectos como de ese estilo o estás haciendo algo parecido o algo así? No, te digo que ahora mismo no, pero bueno, creo que es un buen momento para mostrarte este libro que hicimos que acaba de salir el año pasado, a fines del año pasado, que es que son ahí está,
que son los 200 discos chingones del rock mexicano, es una compilación de 200 discos, como dice el nombre del libro, que está compilado por Alejandro González Castillo, quien también fue uno de los pilares de Gorila durante toda su historia, y por el doctor David Cortés, que este libro es una continuación de un libro que hicimos hace 10 años que se llamaba 100 discos esenciales del rock mexicano, y ahora 10 años después salió que es pues como la segunda parte, ¿no? ¿Y este libro ya está ahorita en librerías? Ya está. Salió en diciembre del año pasado y actualmente está en librerías. Ya lo pueden conseguir. Son 200 discos chingones del rock mexicano, como que se consideraron como esenciales. Un periodo que abarca de 1960 a 2020. ¡Wow! Es muy amplio. Sí, es un disco, es un libro, perdón, que creo que bastante interesante y que es todo un documento, ¿no? De la historia del rock mexicano. Oye, ya para ir cerrando esta bonita charla, ¿qué recomendación le harías a alguien que quiere emprender un verdadero proyecto transgresor? No una cosa ahí, no, o sea, algo que realmente sea honesto y transgresor. Pues mira, creo que en este momento la realidad mexicana nos brinda muchísima tela de dónde cortar eh, por todos lados. Bueno, siempre la historia de México se ha caracterizado por ser caótica, pero que hay muchísima tela de dónde cortar, que hay que buscar por dónde y encontrar ahí como algo que tú puedas aportar y que la gente pueda estar interesada. Y creo que a partir de eso tú puedes crear un buen proyecto si te juntas con la gente adecuada, ¿no? Entender que tienes que cobijarte con un equipo de colaboradores que estén talentosos, que puedan aportar y que compartan tu misma visión de las cosas, ¿no? Del mundo, para hacer algo que pueda, pues, trascender, ¿no? Oye, está bien padre y además trascender desde esa perspectiva, ¿no? Sí, creo que sí, sí, creo que es importante, y que si lo logras, pues te va a dar una satisfacción enorme. Oye, Charlie, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Se me hace lo que hacía Gorila para mí de manera personal creo que fue único y justamente creo que ahí dejó como un hueco ahí, un vacío muy importante que no solamente lo siento yo, sino lo sienten muchísimas personas que eran lectoras de la revista y demás. He tenido también la oportunidad de conocer a varios de tus colaboradores por otras cosas del trabajo y los medios, y siempre tenemos como esa nostalgia. Entonces creo que para mí esta charla significa muchísimo. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte, que era lo que te decía. Nunca en la vida pensé que te iba a entrevistar. Claro, sí. Pero No, bueno, ni yo que íbamos a estar aquí en lejos, pero bueno. lejos, pero tan cerca, gracias a Sí, la pero tan cerca, tecnología. exactamente. Entonces, te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna oportunidad de encontrar por ahí en internet, porque todavía hay mucha gente que tiene estas revistas, léanla, búsquenla, van a ver de lo que les estamos hablando. Y si quieren conocer más de la revista, me pueden mandar un mensaje, les puedo mandar algunas recomendaciones y demás para que la vean. Y muchísimas gracias, Charlie. Ojalá, y lo deseo con todo mi corazón, que sí hagas tus próximos proyectos, porque realmente yo diría que son necesarios y además serían muy bien recibidos por muchas personas. Te agradezco mucho. Es un buen momento tengo un canal en TikTok donde estoy hablando de cine gore, de cine enfermo, entonces por ahí chequenlo. Aquí les vamos a dejar también el link por si lo quieren Sí, revisar. Cada semana está subiendo una reseña, ¿verdad? así es, sí. Para que Es, vean lo que hacía en Gorila, ahora lo está haciendo en video y es muy divertido también.
Sí, entonces es un buen momento para que lo chequen. No, te agradezco mucho, Tania. La verdad es que también es como un poco extraño estar hablando de manera tan seria porque regularmente nos la pasamos riendo y todo muy bien, pero bueno, te agradezco mucho y por haberme invitado a platicar de pues no, de esta revista que marcó tanto mi vida y la de mucha gente, ¿no? No, muchas gracias a ti. Pues bueno, este es tu espacio. Cuando armes todos tus proyectos, nos los puedes venir Muchas a gracias, contar muchas gracias. y aquí siempre vas a ser muy bien recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Yo también. Adiós. Adiós. Y pues bueno, ya con esta charla con Charlie, pues estoy muy contenta de que nos haya dicho esto porque además conozco mucha gente que quiso que le dijera todo lo que le dijo. Así es que muchísimas gracias también a ustedes por vernos, muchas gracias por seguirnos. Aquí les vamos a dejar la cuenta del TikTok de las reseñas de películas que están súper divertidas. Para que las revisen en TikTok. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden dejar aquí. Yo voy a revisar los comentarios y se los voy a estar respondiendo. Muchísimas gracias a todos, a mi amiga Xochitl que estuvo en la producción y ahora a mi amigo Regino que también me hizo el favor de terminar la transmisión. Y bueno, pues ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales en este espacio informativo hecho desde Tamaulipas por gente de Tamaulipas en el corazón y en la vida. Así es que muchas gracias por vernos y bueno, pues nos vemos en el siguiente programa de En Corto Cultural. Muchas gracias. Adiós.